Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar sobre una frase que el Señor le dice a Santa Faustina en el numeral 156. 156. Allí el Señor le dice así: tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Repito, el Señor le dice a Sor Faustina: tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Bueno, un poco del contexto de esta frase. Sor Faustina relata en este numeral 156 que una vez no se acercó a la Eucaristía porque le entró una cierta duda por una imperfección que tuvo. Entonces no comulgó. Sufrió muchísimo, pero tuvo, como se llama, una especie de... le faltó un discernimiento ahí. Empezó a trabajar con mucha amargura del corazón, empezó sus tareas diarias después de la misa, que me pasó sin comulgar. Llevaba una amargura enorme Sor Faustina, y se le apareció Jesús. Y ahí el Señor le va a consolar diciéndole que, salvo que tenga conocimiento de un pecado grave, claro, conocimiento de un pecado grave, no debe privarse de la comunión. Y esta es una enseñanza de siempre de la Iglesia, que nos enseña así, que salvo que tengamos una conciencia clara de un pecado mortal, debemos comulgar. O sea, estamos en gracia. Cuando uno sabe que no está en gracia de Dios porque ha cometido un pecado mortal, cuando uno pudiendo ir a misa no va. Cuando uno vive en continua ofensa a Dios, por ejemplo, las parejas que conviven fuera del matrimonio, sea por fornicación, la convivencia, o adulterio, aquel que no es el esposo o la esposa por sacramento. Eso es un pecado mortal constante. Aquel que practica la homosexualidad, porque distinto es sentirla a practicarla. Hay personas que pueden ser santas teniendo la atracción por los del mismo sexo, pero no la ejercitan porque quieren vivir castamente, quieren ser santos y ser fieles a la Iglesia de Cristo. Pueden ser santos por una herida emocional que han tenido, sea donde sea, en un momento de crecimiento, que como nadie los ha ayudado, no han podido sanar. Entonces, pero bueno, quieren cargar su cruz como todo ser humano, y ser santo es posible. Pero también, por ejemplo, cuando uno se queda con lo que no es propio, haciendo un gran daño en cuestiones graves de dinero, herencias, los odios. Yo no puedo ir a comulgar si yo estoy odiando a alguien, si me es imposible rezar por el bien de alguien. No puedo acercarme a la comunión porque no estoy en comunión con Cristo. Estoy negando lo que Él me pide. Le estoy diciendo que no a lo que Él me pide. Perdonar al enemigo. Entonces, tener clara distinción entre lo que es pecado mortal y venial. Tenemos los 10 mandamientos para tener claridad de cuando uno comete algo que es mortal. También no todas las mentiras son mortales, pero hay mentiras que hacen un daño grande y grave y se convierten en mortales, me separan de la comunión con Dios. Piensen, incluso un niño, cuando a su papá, a su mamá le dice que no está donde debía estar, y te parecía tan inocente todo y tan pequeño, pero al papá y a la mamá le mienten y le sostienen una mentira grave, quedándose con dinero, o yendo a donde no debería ir, con quienes no debería ir, y les miente padre y madre. Bueno, entonces hay mentiras, pero cada uno sabe el daño que hace en cuanto a las circunstancias. El papá y mamá, y yo debía decirle, soy menor y... Bueno, y también el tema de matar. Uno dice, bueno, el aborto, pero también se puede matar con la lengua, cuando se destruye la fama de los demás, gravemente. Entonces, cuidado, ¿no? Restablezco esto que por ahí en la catequesis hoy se ha perdido mucho. Es precepto de la Iglesia, es pedido por Dios, basado justamente en los mandamientos del Señor. El tercer mandamiento, santificar las fiestas, que es deber del cristiano ir a misa el domingo. Es deber del católico cumplir con aquello que hicieron siempre los cristianos desde el minuto cero, que el domingo es el día del Señor, para darle culto, ir a misa.
Entonces, cuando uno no va, está poniendo a otro Dios por encima de Dios. Se da culto a sí mismo y no a Dios. Distinto de aquella persona que por enfermedad está en cama, no puede levantarse, o tiene que cuidar a alguien que nadie más puede cuidar. O se le tuvo la parada del colectivo, no le paró el colectivo y era el único que iba a donde está la parroquia, a la iglesia, y ya me perdí la misa. Bueno, uno puso todo realmente de sí para ir y fueron circunstancias extrañas a la voluntad de uno. Pero cuando uno se queda en la cama o se vienen los parientes y uno dice, me quedo en la casa y no doy testimonio de fe, que se ama a Dios y vamos todos en familia a cumplir con Dios, o me voy y ya vuelvo, pero primero Dios. Es pecado mortal faltar a misa. Es pecado mortal. Hoy no se dice, no se habla, no se quiere decir lo que se ha dicho siempre. Una especie, no sé, querer halagar los oídos, pero ¿de qué me sirve? Estoy haciendo favor al diablo, al demonio, tranquilizando, callando a las conciencias la luz de la verdad. Entonces, bueno, Sor Faustina, entonces, en ese punto el Señor le dice una clara conciencia de pecado mortal para no comulgar, sino comulgar siempre, aunque sea imperfección, aunque sean pecados veniales. Acercarse a comulgar porque necesitamos la Eucaristía, es la vida eterna, es la fuerza para la lucha, el combate, para que los pecados veniales no se transformen en mortales. Necesitamos combatir los pecados mortales arrepintiéndonos y comulgando. Y no solamente los pecados veniales, sino también las imperfecciones, las tibiezas, pequeñas tibiezas. Bueno, es que en la Eucaristía está el fuego del amor, que quema el pecado, ¿no? Cuando hay mucho amor a la Eucaristía, hay mucho amor a Jesús, y empieza a crecer la detestación del pecado, de los pecados veniales, de los pecados mortales y también de todas las imperfecciones. Entonces, por eso el Señor quiere que bajo el fuego de la Eucaristía se van a quemar nuestros pecados cuando hay el verdadero ardor eucarístico y arrepentimiento del pecado. Por eso en la misa, por ejemplo, cuando uno hace una verdadera contrición de corazón de nuestros pecados, en el inicio de la misa que uno hace el yo confieso ante Dios Todopoderoso, cuando hay contrición real de todos los pecados veniales, hay perdón de los pecados veniales, no de los mortales, que eso hay que ir a la confesión. Entonces, cuando hay verdadero amor, el amor es un fuego que quema las pajas de las imperfecciones, de los pecados veniales. Entonces, el pecado, la imperfección se quema con el fuego del amor. Y para que haya fuego de amor, fuego de contrición, necesitamos la Eucaristía. Y eso le enseña a Sor Faustina, te lo enseña a ti también. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, sangre en tela, de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.